27.000 pies sobre Kassel, Alemania. 30 de julio de 1943. Los dedos del sargento de personal Michael Arut están entumecidos dentro de sus guantes eléctricos. La temperatura en la sección de cola del B-17 Tandleo ronda los menos 40 grados Fahrenheit. A través de la burbuja de plexiglas de su posición de cola, observa a los Messerschmitt Bf-109 formándose detrás de la formación de bombarderos. Los cuenta. 8, 10, 15 cazas organizándose como lobos preparándose para atacar a una presa herida. La intercomunicación crepita. Artillero de cola. ¿Los ves? Es el teniente Brink, el piloto. Su voz, tensa. Los veo, señor. Responde Arut. Tiene 23 años, pero sus compañeros de tripulación lo llaman el chico porque parece incluso más joven, tal vez 17, con su rostro alisado y complexión delgada. Pesa 130 libras, 59 kilogramos, mojado. Los otros artilleros bromean diciendo que necesita comer más. Lo que no saben es que este joven de bajo peso de Springfield, Massachusetts, está a punto de reescribir el manual de artillería aérea. Arut entrecierra los ojos mirando a través de su mira K-13. Las miras están allí, precisas y matemáticas, exactamente como le enseñaron en la escuela de artillería. Pero hay un problema. El problema que lo ha estado carcomiendo por semanas. El problema que ha causado la muerte de hombres. El sistema de mira estándar asume que dispararás a los cazas atacantes entre 400 y 600 yardas. El alcance reglamentario que todo instructor inculcó en cada estudiante. Pero Arut ha visto cómo esos disparos de manual fallan una y otra vez. Ha visto cómo los trazadores surcan el aire vacío mientras los cazas alemanes vierten fuego de cañón sobre los B-17. Ha visto bombarderos explotar. Visto cómo caen girando hacia la tierra, dejando una estela de humo negro. Visto cómo los paracaídas se abren demasiado tarde o no se abren. Los Messerschmitts están más cerca ahora. 500 yardas, alcance estándar de disparo. Las manos de Arut descansan sobre los mangos gemelos de la ametralladora calibre .50, pero no dispara. Todavía no. Sus compañeros no saben lo que está a punto de hacer. Su comandante de escuadrón no lo sabe. Todo el mando de las Fuerzas Aéreas del Ejército de Estados Unidos. No sabe que este flacucho con 3 años de educación secundaria ha descifrado algo que está a punto de cambiarlo todo. Lo que los pilotos de la Luftwaffe que se lanzan en picado hacia el Tandleo no saben es que están a punto de encontrarse con el artillero de cola más letal de la historia estadounidense. Y lo que lo hace letal no es seguir las reglas, es romperlas. 6 meses antes, las pérdidas de bombarderos estadounidenses sobre Europa habían alcanzado niveles catastróficos. Durante la semana del 8 al 14 de octubre de 1943, un periodo que llegaría a conocerse como la Semana Negra, la octava Fuerza Aérea perdió 148 bombarderos pesados en solo 7 días. Eso no son solo máquinas. Son casi 1.500 hombres muertos, heridos o capturados. Una tasa de pérdidas del 13% por misión. Las matemáticas eran brutales y simples. A esa tasa, toda la fuerza de bombarderos sería destruida antes de la primavera. El problema no eran los bombarderos. El B-17 Flying Fortress, erizado con 13 ametralladoras calibre .50. Los ingenieros de Boeing habían construido un puercoespín volador, un arma de 10 hombres diseñada para abrirse paso a tiros hasta el objetivo y de regreso. El problema era que las púas del puercoespín no golpeaban nada. Los analistas de inteligencia de la octava Fuerza Aérea revisaban meticulosamente las filmaciones de las cámaras de armas y los informes posteriores a la acción. Los números contaban una historia sombría. Por cada 100 rondas disparadas por los artilleros de bombarderos, menos de 2 impactaban realmente en un caza atacante, una tasa de impacto de menos del 2%. Los pilotos alemanes habían aprendido a explotar los huecos. Atacaban desde arriba, en la posición de las 12 en punto, donde los cañones del morro del B-17 tenían alcance limitado. Atacaban desde abajo, en las 6 en punto, subiendo a toda velocidad desde abajo, donde el artillero de la torreta esférica inferior no podía girar lo suficientemente rápido. Más devastadoramente, perfeccionaron el ataque frontal, acercándose a velocidades combinadas que superaban las 600 millas por hora, 965 kilómetros por hora, disparando sus cañones de 20 milímetros y cohetes de 30 milímetros, luego evadiéndose antes de que las armas de los bombarderos pudieran seguirlos. Las fuerzas aéreas del ejército intentaron de todo. Experimentaron con diferentes formaciones, cajas apretadas que concentraban potencia de fuego, pero hacían que los bombarderos fueran más fáciles de alcanzar con artillería antiaérea. Intentaron formaciones laxas que daban a cada avión espacio para maniobrar, pero dejaban huecos que los cazas alemanes explotaban. Modificaron los B-17, añadiendo torretas en el morro para cubrir la posición alta de las 12 en punto. Entrenaron a los artilleros sin cesar en el tiro con deflexión, el arte de adelantarse a un objetivo en movimiento. Apuntar no a dónde está el enemigo, sino a dónde estará cuando lleguen tus balas. Pero el tiro con deflexión era increíblemente difícil. Un Messerschmitt Bf-109 atacando a 300 millas por hora, 480 kilómetros por hora, se mueve 440 pies, 134 metros, por segundo. Una bala calibre .50 viaja a 2.900 pies,
884 metros, por segundo. A 600 yardas, 549 metros, 1800 pies, 549 metros. La bala tarda 6 décimos de segundo en alcanzar el objetivo. En ese tiempo, el caza se mueve 264 pies, 80 metros. El artillero debe apuntar 6 longitudes de avión por delante del objetivo. En combate a menos 40 grados Fahrenheit, menos 40 grados Celsius, mientras su bombardero salta en turbulencia, mientras lucha contra la anoxia por una línea de oxígeno dañada, mientras trazadores y proyectiles de cañón están destrozando la piel de aluminio a su alrededor, mientras sus amigos mueren. Los expertos estaban todos de acuerdo. Los artilleros de bombarderos necesitaban disparar al alcance reglamentario de 400 a 600 yardas usando los principios de deflexión estándar. Sigan el entrenamiento. Confíen en la doctrina. El problema era que la doctrina estaba haciendo que todos murieran. Durante los últimos 6 meses de 1943, la octava Fuerza Aérea perdió más de 600 bombarderos por cazas alemanes. Esos son 6.000 hombres que siguieron las reglas directo a sus tumbas. Solo el 25% de las tripulaciones de bombarderos completaban sus giras de 25 misiones. El resto estaban muertos, lisiados o pudriéndose en campos de prisioneros de guerra alemanes. Las estadísticas gritaban que algo fundamental estaba mal. Pero las instituciones no cambian fácilmente. Las fuerzas aéreas del ejército habían invertido millones entrenando a 214.000 artilleros aéreos en la técnica correcta. Los instructores de artillería que nunca habían disparado un tiro en combate escribían los manuales y dirigían las escuelas. Conocían las matemáticas, la balística, la teoría. Lo que no sabían era que su teoría era ficción. Tomaría un flacucho de Massachusetts, con el desdén de un desertor escolar hacia la autoridad, para descifrar lo que todos los expertos habían pasado por alto. Michael Louis Arut nació el 31 de julio de 1919 de padres inmigrantes libaneses en Springfield, Massachusetts. Su padre, Salam, trabajaba en una fábrica textil. Su madre, Dora, tomaba lavandería para ayudar a llegar a fin de mes. Michael creció durante la Gran Depresión en un vecindario donde nadie tenía mucho, pero todos sabían cómo arreglárselas. Asistió a la Springfield Technical League School, pero la abandonó después de 3 años para ayudar a mantener a su familia, tomando un trabajo como operador de máquina semicalificado. No era bueno con los libros. No era bueno con la autoridad. En lo que sí era bueno era en ver patrones que otros pasaban por alto y confiar en sus propias observaciones por encima de lo que le decían. El 25 de agosto de 1942, 3 meses después de su cumpleaños número 23 y 8 meses después de Pearl Harbor, Arut entró en la estación de reclutamiento del ejército en Springfield. Era soltero, subempleado, y pensó que el ejército lo alimentaría mejor de lo que su salario le permitía. El reclutador miró a este flacucho de 130 libras, 59 kilogramos, y probablemente pensó carne de cañón. Arut pensó que era un trabajo. Ninguno de los dos podría haber predicho que este joven tan poco destacado se convertiría en el artillero aéreo con mayor puntuación de la historia estadounidense. Las fuerzas aéreas del ejército enviaron a Arut a través de la canalización de entrenamiento estándar. Entrenamiento básico en Greensboro, Carolina del Norte. Escuela de artillería en Fort Myers, Florida. Los instructores le enseñaron a desarmar y volver a montar una ametralladora Browning calibre .50 con los ojos vendados. Le enseñaron a desatascarla a altitud mientras usaba guantes pesados. Le enseñaron ángulos de deflexión y cálculos de adelanto. Le enseñaron a disparar a 400 a 600 yardas. Arut asintió, absorbió lo que parecía útil y archivó sus dudas. Para junio de 1943, el sargento de personal Arut se encontró asignado al 527º Escuadrón de Bombardeo, 379º Grupo de Bombardeo, con base en RAF Kimbolton en Cambridge, Inglaterra. Era el artillero de cola del B-17 número 42 a 29896, apodado Tandleo. El nombre tomado de un personaje sensual de una película popular. El artillero de cola era simultáneamente la posición más importante y más aislada en el bombardero. Te sentaba solo en una burbuja de plexiglás que sobresalía de la parte trasera del avión, mirando hacia atrás, viendo cómo el mundo retrocedía. Cuando los cazas alemanes atacaban desde atrás, su ángulo preferido, eras la última línea de defensa. También eras el más propenso a morir. La posición de cola tenía la tasa de bajas más alta de cualquier posición en el B-17, excepto posiblemente la torreta esférica inferior. En sus primeras misiones de combate en junio y principios de julio, Arut hizo lo que le entrenaron a hacer. Esperó hasta que los cazas enemigos alcanzaran las 600 yardas. Calculó la deflexión. Disparó ráfagas controladas. Vio cómo sus trazadores erraban. Vio cómo otros bombarderos caían. Y empezó a pensar. El momento de la visión no llegó en combate, sino en tierra durante las interminables horas entre misiones, cuando las tripulaciones intentaban no pensar en la siguiente. Arut estaba limpiando sus armas, pasando trapos por los cañones cuando un pensamiento se le ocurrió. ¿Y si todo lo que le habían enseñado estaba mal? ¿Y si el problema no eran los artilleros? ¿Y si el problema era la doctrina? El razonamiento de Arut era simple,
casi infantil en su directez. El manual de entrenamiento decía disparar a 400 a 600 yardas porque ahí tenías la mejor oportunidad de golpear el objetivo. Pero Harut había notado algo. Para cuando un Messerschmitt llegaba a 600 yardas, ya estaba en alcance de disparo. Los cañones alemanes de 20 milímetros tenían un alcance efectivo de 600 yardas. Los cohetes de 30 milímetros eran efectivos más allá de las 800 yardas, lo que significaba que si esperabas al alcance del libro antes de disparar, el piloto alemán ya había estado disparándote, el bombardero absorbía daño antes de que el artillero siquiera se involucrara. La iniciativa pertenecía al atacante. Pero, ¿y si invertías esa dinámica? ¿Y si empezabas a disparar antes, mucho antes de que el piloto alemán esperara fuego de retorno? Antes de que se hubiera fijado en su objetivo, antes de que estuviera en su propio alcance óptimo de disparo. El libro de texto decía que esto era un desperdicio. Los libros de texto decían que tu probabilidad de impacto a 900 yardas era insignificante. Los libros de texto decían que gastarías munición sin efecto. Los libros de texto, pensó Harut, fueron escritos por personas a las que nunca les habían disparado. Empezó a experimentar. En la misión a Kassel del 30 de julio de 1943, Harut tomó su decisión. Cuando los Messerschmitt se formaron detrás del flujo de bombarderos, en lugar de esperar a que se acercaran a 600 yardas, abrió fuego a 900. Los otros artilleros pensaron que había perdido la razón. Harut está desperdiciando munición otra vez, alguien murmuró en la intercomunicación. Pero algo notable sucedió. Los cazas alemanes se dispersaron. Rompieron formación. No presionaron sus ataques con la misma agresividad. Un piloto de caza que ataca a un bombardero necesita estabilizar su avión, alinear su disparo y mantenerse firme durante esos críticos 2 o 3 segundos mientras dispara. Pero el fuego temprano y agresivo de Harut interrumpió ese proceso. Los pilotos de Messerschmitt se encontraron volando a través de corrientes de trazadores calibre .50 antes de lo esperado. El instinto humano tomó el control. Se estremecieron. Hicieron maniobras evasivas. Se retiraron para intentarlo de nuevo. Y cuando lo intentaron de nuevo, Harut todavía estaba disparando. No intentaba golpearlos a 900 yardas, aunque ocasionalmente lo hacía. Intentaba arruinar sus ataques antes de que comenzaran. La verdadera genialidad de la técnica de Harut se hizo evidente cuando los cazas se acercaron a menos de 600 yardas. Ahora volaban a través de una corriente continua de fuego que ya los había forzado a salir de sus ángulos de ataque óptimos. Ya no estaban atacando un objetivo. Estaban entrando en una zona de matanza. Los gemelos calibre .50 de Harut martillaban rondas en largas ráfagas. El libro decía ráfagas cortas para conservar munición y evitar el sobrecalentamiento. Harut disparaba hasta que sus objetivos morían o huían. En esa misión del 30 de julio sobre Kassel, la técnica funcionó. Harut derribó 3 Messerschmitt Bf-109S, pero el costo fue brutal. Un proyectil de cañón de 20 milímetros destrozó la línea de oxígeno de la sección de cola. Harut siguió disparando mientras su visión se estrechaba y sus pensamientos se volvían espesos y lentos por la anoxia. Otro proyectil atascó una de sus armas. La desatascó con dedos entumecidos y reanudó el fuego. Un fragmento de proyectil atravesó su hombro. Siguió disparando. Cuando los cazas finalmente se retiraron, Harut había destruido su cuarto avión alemán del día. Cuando Tandleo cojeó de regreso a Kimbolton, la sección de cola del bombardero parecía haber pasado por una trituradora. Harut salió de su posición, sangre empapando su chaqueta de vuelo, y colapsó. Lo llevaron al hospital de la base donde los médicos extrajeron fragmentos de metal de su hombro y lo trataron por falta de oxígeno. Pero lo que sucedió después probaría ser más importante que las heridas. Los oficiales de inteligencia interrogaban a la tripulación. Cuando llegaron al reclamo de Harut de 4 aviones enemigos destruidos, la sala quedó en silencio. 4, repitió el oficial de inteligencia superior. En una misión. El escepticismo era obvio. Los pilotos de caza ocasionalmente anotaban 4 derribos en un solo enfrentamiento, pero volaban P-47 o P-51. Un artillero de bombardero que reclamaba 4 derribos sonaba a fantasía, o estrés de combate, o una mentira descarada. Los artilleros de bombardero no se convertían en ases. No era posible. Pero el teniente Brink, el piloto, respaldó a su artillero de cola. Vi explotar a 2 de ellos. El navegante vio a otro caer ardiendo. El artillero de la cintura derecha confirma el cuarto. Otras tripulaciones en la formación proporcionaron testimonio corroborante. Las filmaciones de la cámara del arma, granuladas y temblorosas, mostraban fogonazos del cañón y al menos 2 impactos visibles. El gasto de munición de Harut contaba su propia historia. Había disparado casi el doble de lo que la doctrina reglamentaria sugería. Los oficiales de inteligencia enviaron su informe por la cadena de mando con una recomendación, cruz por servicio distinguido. Pero había un problema. Cuando los instructores de artillería en el comando de entrenamiento escucharon sobre la técnica de Harut, se horrorizaron. Abrir fuego a 900 yardas, ráfagas largas en lugar de pares controlados. Esto violaba cada principio de la artillería aérea.
Se llevó a cabo una acalorada reunión en la sede de la Octava Fuerza Aérea en Igby-Combe. Los especialistas en doctrina de artillería argumentaron que el éxito de Arut era una anomalía estadística, pura suerte combinada con errores alemanes. Argumentaron que su técnica, si se adoptaba ampliamente, llevaría a munición desperdiciada, cañones de armas quemados y ningún aumento en la efectividad. Tuvo suerte, insistió un coronel. Si todos empiezan a disparar a lo loco a 900 yardas, nos quedaremos sin munición antes de que nos quedemos sin alemanes. La sala estalló. Los comandantes de escuadrón operacional contraatacaron. Señalaron las tasas de pérdida. Señalaron a las tripulaciones que no regresaban a casa. Señalaron la evidencia de las cámaras de armas que mostraba que la doctrina estándar no funcionaba. Con todo respeto, señor, dijo un teniente coronel, su voz tensa con ira controlada. Las matemáticas no se preocupan por la doctrina. Si el sargento Arut puede derribar 4 casas en una misión usando su técnica, y nuestro artillero promedio derriba 0 casas usando la suya, ¿qué estamos defendiendo exactamente? El debate podría haber permanecido académico de no ser por un factor crucial. El mayor general Frederick L. Anderson, el comandante general del 8º Comando de Bombardeo, había sido piloto de persecución en la Primera Guerra Mundial. Había volado misiones cuando el combate aéreo todavía se estaba inventando. Entendió que las mejores tácticas venían de los hombres que sobrevivían al combate, no de los hombres que diseñaban cursos de entrenamiento. Anderson escuchó a ambos lados, luego tomó su decisión. Pruébenlo, ordenó. Envíen al buen sargento a hablar con nuestros otros artilleros. Que explique lo que está haciendo. Veamos si funciona para alguien más aparte de él. Se volvió hacia el coronel de la escuela de artillería. Y mientras lo probamos, usted no interferirá con la técnica del sargento Arut ni recomendará ninguna acción disciplinaria. ¿Está claro? Estaba claro. Pero Anderson fue más allá. Aprobó la cruz por servicio distinguido de Arut. La citación publicada en enero de 1945 diría: el sargento de personal Arut derribó 3 aviones enemigos, y aunque la línea de oxígeno del avión estaba rota, un arma se atascó y fue gravemente herido, permaneció en su puesto, reparó su arma, reanudó el fuego y destruyó el 4º avión. Mientras tanto, la noticia se extendió por el 379º Grupo de Bombardeo. Otros artilleros de cola empezaron a preguntarle a Arut sobre su técnica. Se había recuperado de sus heridas para mediados de agosto y volvía a volar misiones. Esta vez tenía una audiencia. Los datos empezaron a llegar durante agosto y septiembre de 1943. Los artilleros de cola del 379º Grupo de Bombardeo, que adoptaron la técnica de Arut de fuego temprano y agresivo, reportaron un cambio notable en el comportamiento de los cazas alemanes. Los Messerschmitts y Focke-Wulf 190S todavía atacaban, pero se acercaban con más cautela. Se retiraban antes. Sus corridas de ataque se volvían menos precisas. Los analistas de inteligencia empezaron a correlacionar las tasas de pérdida de bombarderos con la agresividad del fuego defensivo. Los grupos cuyos artilleros adoptaron el método de Arut mostraron reducciones estadísticamente significativas en las pérdidas por ataques de cazas. No era magia. Era psicología aplicada. Los pilotos de caza, como todos los humanos, operaban con cálculos de riesgo-beneficio. Si el riesgo aumentaba, si el fuego defensivo comenzaba antes y continuaba más agresivamente, algunos pilotos subconscientemente se contenían. Pero el propio Arut no había terminado. El 6 de septiembre de 1943, Tandleo era parte de un ataque contra Stuttgart, Alemania. La misión salió mal desde el principio. La pesada artillería antiaérea dañó varios bombarderos sobre el objetivo. Los cazas alemanes golpearon fuerte a la formación en el camino de regreso. Arut, de nuevo en su posición de cola, abrió fuego a sus estándares 900 yardas. En la batalla móvil que siguió, derribó 2 Messerschmitt Bf 109S+, pero Tandleo sufrió graves daños. 2 motores fallaban. El bombardero perdía altitud. No iban a regresar a Inglaterra. El teniente Brink tomó la decisión. Vamos a amerizar. Todos prepárense para aterrizaje en el agua. Estaban sobre el Canal de la Mancha, apenas. La alternativa era suelo alemán y un campo de prisioneros de guerra. La tripulación arrojó todo lo suelto, armas, munición, equipo, intentando aligerar la aeronave. Arut abandonó a regañadientes su posición de cola y se movió hacia adelante. El B-17 golpeó las frías aguas del canal a 120 millas por hora. El impacto fue como golpear concreto. El avión se rompió, pero la tripulación sobrevivió. Botes de rescate británicos los recogieron en menos de 2 horas. Todos regresaron a la base. Arut estaba de nuevo volando misiones de combate en una semana. Su reputación se extendía más allá del 379º Grupo de Bombardeo. Otras unidades solicitaron información sobre su técnica. La resistencia del comando de entrenamiento se desmoronaba bajo el peso de la evidencia. Para octubre de 1943, una doctrina de artillería revisada comenzó a filtrarse a través de la Octava Fuerza Aérea, incorporando cautelosamente elementos del enfoque de Arut.
La nueva guía autorizaba a los artilleros a abrir fuego a alcances extendidos cuando fuera tácticamente apropiado. Era lenguaje burocrático, una forma de salvar las apariencias de admitir que el flacucho de Massachusetts había tenido razón y los expertos se habían equivocado. Harut voló su 14ª y última misión de combate a principios de 1944. Su cuenta oficial se situaba en 17 aviones enemigos destruidos, la puntuación confirmada más alta de cualquier artillero de bombardero estadounidense en la guerra. Algunos historiadores creen que el número real era mayor. La naturaleza del combate aéreo hacía difícil la confirmación precisa. Cuando 3 artilleros de diferentes bombarderos disparaban al mismo Messerschmitt, ¿quién obtenía el crédito cuando caía? Los registros oficiales reflejaban solo aquellos derribos que podían atribuirse definitivamente a Harut solo. Otros artilleros de bombardero, que adoptaron tácticas defensivas agresivas similares, comenzaron a anotar victorias. Los pilotos alemanes se dieron cuenta. Los informes posteriores a la acción de la Luftwaffe de finales de 1943 notaron la ferocidad incrementada del fuego defensivo de los bombarderos estadounidenses. Un piloto de caza alemán, Oberleutnant Hans Burger del Jagdgeschwader 26, escribió en su diario: «Los artilleros estadounidenses se han vuelto más peligrosos. Abren fuego antes de que estemos en posición adecuada. Se requieren nervios de acero para presionar el ataque a través de este muro de trazadores. Muchos de nuestros pilotos más nuevos se retiran demasiado pronto». El impacto estratégico era mensurable. Durante las brutales misiones de julio y agosto de 1943, antes de que la nueva táctica se extendiera, la octava Fuerza Aérea promediaba pérdidas de aproximadamente el 7% por misión a cazas enemigos. Para marzo y abril de 1944, con más artilleros usando fuego temprano agresivo, las pérdidas a cazas habían caído a alrededor del 3%. La diferencia no era solo la técnica de un hombre. Los cazas de escolta de largo alcance como el P-51 Mustang jugaron un papel importante, pero las tácticas de artillería contribuyeron significativamente. Ejecutando los números de manera conservadora, si las tácticas de artillería mejoradas salvaron solo un 1% la tasa de pérdida a lo largo de 6 meses de operaciones, esos son aproximadamente 75 bombarderos, 750 hombres, 750 padres, hermanos, hijos que regresaron a casa en lugar de morir sobre Alemania. Los veteranos del 379º Grupo de Bombardeo sabían exactamente a quién dar crédito. Después de la guerra, uno de los compañeros de tripulación de Harut, el artillero de la cintura Frank Morrison, le escribió una carta. El pasaje relevante decía: «Mike, nos burlamos de ti por desperdiciar munición. Pero tú tenías razón y nosotros estábamos equivocados. Pienso en las tripulaciones que cayeron en los primeros días, antes de que los muchachos aprendieran a luchar como tú luchaste. Salvaste muchas vidas, amigo. Gracias a ti, regresamos a casa». Después de la guerra, la carrera de combate de Michael Harut terminó a principios de 1944, cuando había acumulado suficientes misiones para rotar a casa. Las fuerzas aéreas del ejército querían usarlo como instructor de artillería, pero Harut no tenía interés en enseñar. Había hecho su parte. Para 1944, los cazas de escolta estadounidenses habían neutralizado en gran medida la amenaza de los cazas de la Luftwaffe de todos modos. Las lecciones de 1943, pagadas con sangre y aprendizaje, habían sido absorbidas en la doctrina y el entrenamiento. Los nuevos artilleros que llegaban a Inglaterra aprendían el fuego defensivo agresivo como procedimiento estándar, sin saber nunca que lo había inventado un desertor escolar que confió en sus ojos por encima de los libros de texto. Harut nunca buscó fama. No dio entrevistas. No asistió a reuniones. Cuando el ejército quiso publicitar su récord, declinó. En 1958, fue seleccionado como portador del féretro honorario para la ceremonia de establecimiento de la tumba del soldado desconocido en el Cementerio Nacional de Arlington. Un reconocimiento a su estatus como el artillero aéreo con mayor puntuación de Estados Unidos. Asistió porque era un honor y porque no se trataba de él. Se trataba de todos ellos. Michael Louis Harut regresó a Springfield, Massachusetts en 1944. Se casó, crió una familia y volvió al trabajo. Nunca habló mucho sobre la guerra. Sus hijos sabían que su padre había sido artillero, pero no elaboraba. Las medallas permanecieron en un cajón: la cruz por servicio distinguido, la cruz de vuelo distinguido, la medalla aérea con 2 racimos de hojas de roble, el corazón púrpura, todo el metal que significaba que había estado en lugares y hecho cosas que prefería olvidar. Pero el legado de su innovación vivió en formas que nunca vio. El principio que descubrió, que el compromiso temprano y agresivo interrumpe las tácticas enemigas incluso sin lograr impactos, se volvió fundamental para la doctrina defensiva aérea. Cuando el B-29 Superfortress entró en servicio en el Pacífico, sus artilleros entrenaron en principios que debían mucho a la experiencia de combate de Harut. El concepto se extendió más allá de la artillería aérea. En la era del reactor, la idea de que los sistemas defensivos deberían involucrar amenazas a alcance máximo, forzándolas a reaccionar en lugar de ejecutar ataques planificados, se volvió estándar.
Los sistemas modernos integrados de defensa aérea, desde el escudo de misiles Aegis hasta las baterías Patriot, encarnan el mismo principio central: involucrar temprano, involucrar agresivamente, forzar al atacante a responder ante ti. El análisis estadístico vindicó completamente a Harut. Los estudios de posguerra de la Oficina de Control Estadístico de las Fuerzas Aéreas del Ejército mostraron que las formaciones de bombarderos con artilleros agresivos sufrían entre un 20 y un 30% menos de pérdidas que las formaciones cuyos artilleros esperaban el alcance óptimo de disparo. El estudio concluyó: el efecto psicológico del fuego defensivo temprano impacta significativamente la efectividad del ataque enemigo independientemente de la probabilidad de impacto. En jerga militar, eso significaba que Harut tenía razón. En cuanto a los artilleros de bombardero, 17 victorias confirmadas sigue siendo un récord estadounidense imbatido. Los artilleros británicos en el mando de bombardeo de la RAF anotaron más alto. Wallace McIntosh, un artillero trasero de Lancaster, fue acreditado con 8 derribos confirmados y varios probables, pero ningún artillero estadounidense igualó el total de Harut. Parte de esto fue circunstancial. Para fines de 1944, la superioridad aérea aliada sobre Europa era tan completa que los cazas alemanes raramente desafiaban las formaciones de bombarderos. La ventana para que los artilleros aéreos se convirtieran en ases había cerrado. Harut había estado en el lugar correcto en el momento correcto con la combinación correcta de habilidad, coraje y pensamiento innovador. Michael Harut murió en febrero de 1990 a la edad de 70 años. Su obituario en el Springfield Republican mencionaba su servicio y sus medallas, pero no explicaba lo que había logrado. Algunos veteranos sobrevivientes asistieron a su funeral. Lo sabían. En el servicio, el representante de Massachusetts Richard Neal leyó un tributo en el registro del Congreso, llamando a Harut uno de los héroes olvidados de la Segunda Guerra Mundial. La lección de la historia de Michael Harut no es complicada. A veces las personas más cercanas a un problema ven soluciones que los expertos pasan por alto. A veces el chico que abandonó la escuela secundaria entiende lo que los hombres con títulos avanzados no. A veces el coraje significa confiar en tus propias observaciones por encima de la doctrina aceptada. Y a veces la diferencia entre la supervivencia y la muerte se reduce a una persona dispuesta a romper las reglas cuando las reglas están haciendo que la gente muera. 750 hombres regresaron a casa de la guerra porque un flacucho de Massachusetts encontró una mejor manera de luchar. Nunca pidió reconocimiento. Solo hizo el trabajo. Y eso es probablemente lo más notable de él.